Bueno, pues buenas tardes y pues nada, damos continuidad a esta última sesión con una mesa pues inmejorable como han sido todas las anteriores y sin más demora pues presentamos a la profesora Ana Vacatoria, profesora titular, acreditada catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de A Coruña. Es también vicedecana de Estudiantes, Ordenación Académica y Relaciones Institucionales. Ahí va nada, ¿no? Y en relación pues, con el tema que nos trae hoy aquí, pues forma parte de distintas redes de investigación, además de la red feminista, pues de la red de especialistas Derecho y TIC y del Observatorio sobre el impacto ético y social de la inteligencia artificial. Como habréis visto, esta mesa tiene un carácter más específico en relación con el impacto de la inteligencia artificial y de los grupos vulnerables. Y en el caso de la profesora Vacatoria, pues va a explicarnos las garantías de los derechos de las personas mayores en sus relaciones con las administraciones públicas. Pues cuando quieras, Ana. Muy bien, pues muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, pues agradecer lógicamente a la organización del seminario el estar hoy aquí para poder participar pues, en un tema no solo de máxima actualidad, como bien saben, sino que es un tema apasionante porque hablar de transformación digital o de impacto de las tecnologías en nuestras vidas, en nuestras relaciones diarias, supone hablar de efectividad y garantía de derechos fundamentales. Y en ese sentido, pues como bien ha indicado la moderadora, yo me voy a centrar en el ámbito del ejercicio de los derechos por parte de las personas mayores, de las personas mayores adultas, por lo tanto, a partir, digamos, que de los 65 años en adelante, que, como diré, y como bien saben, pues digamos que conforman un grupo social que encuentra pues, serias dificultades para su realización plena para el ejercicio de sus derechos, o mejor dicho, para la garantía efectiva de sus derechos y libertades en los entornos digitales, en el contexto digital. Digamos que la idea sobre la que pivota bueno, pues mi breve intervención o la reflexión que hago en voz alta ante todos ustedes gira en torno hacia la necesidad de establecer un nuevo modelo de gobernanza de la tecnología, de la gobernanza en este caso de las administraciones digitales o de la gobernanza de la inteligencia artificial, centrado en las personas, en concreto las personas mayores. Y sería bueno, pues un nuevo enfoque para contrarrestar a la exclusión que sufren estas personas en concreto frente o ante la administración pública digital. Bueno, como bien he sabido, pues la tecnología avanza día a día a pasos agigantados, pero lo cierto es que no todos los grupos sociales pueden seguir el ritmo, digamos, ¿no? Nuestras sociedades actuales se definen, entre otras muchas cosas, por dos fenómenos inexorables. Por una parte, la revolución digital, la transformación digital, y por otra parte, en otros términos, desde otra perspectiva, por un envejecimiento demográfico imparable, acuciante y muy preocupante. En la Unión Europea la edad media, como bien saben, crece con las personas mayores de 65 años que representan más del 20% de la población actual y este es un porcentaje que tiende, lógicamente, como bien sabemos, a incrementarse, ¿no? Europa es un continente viejo, es un continente envejecido, la sociedad española lo es y en cualquiera de las comunidades autónomas a la que nos refiramos. Yo vengo de la comunidad gallega y Galicia, bueno, pues no es que sea una excepción, pero es una sociedad pues también altamente envejecida. Y este es un problema, no solo un problema en términos económicos, que sí, en términos de lo que supone el envejecimiento poblacional y el que no haya una regeneración demográfica, sino que es un problema, como decía antes, de derechos humanos fundamentales. Por lo que a nosotros nos interesa y lo que nos concierne. Como decía, las administraciones públicas avanzan hacia una transformación digital imparable que busca la eficiencia, lógicamente, y esto genera una nueva forma de vulnerabilidad. Es un gran problema, es un problema acuciante, como decía antes, porque el compromiso en la Unión Europea que se proclama o se
repite continuamente en cualquier trabajo, documento, informe, etcétera, etcétera, es el compromiso, como digo, de la Unión Europea y por lo tanto también de España en una transformación digital en beneficio de todas las personas, que tenga en cuenta en el diseño, en el desarrollo, en la implementación y en el uso el respeto por los derechos fundamentales. Y esta declaración grandilocuente, maravillosa, pues en la práctica no se traduce pues en ese objetivo, que es la garantía de los derechos fundamentales de todas las personas, o en otros términos, que la transformación digital no deje a nadie atrás, ¿no? La transformación digital, como bien sabemos, conlleva o reporta un conjunto, un número importante de ventajas y de beneficios, pero también una serie de retos y de amenazas que no son o que no pueden ser desatendidas, ¿no? O no podemos mirar a otro lado. Y en ese lado pues está, como digo, la falta de atención a las personas mayores, que conlleva pues esa desatención o esa inefectividad o falta de garantía de sus derechos fundamentales. Lo que traducimos en las brechas digitales, como bien sabemos, brechas digitales que no son más que un agravamiento o un encrudecimiento de las brechas socioeconómicas, de las brechas sociales que venimos arrastrando pues a lo largo de la historia. Es decir, digamos que no hay nada nuevo, sino que hay, bueno, pues una nueva dimensión o un agrandamiento de esas desigualdades que ahora conocemos como desigualdades digitales, que conlleva, pues como digo, esa brecha digital que cada vez va a más. Esta transición, como decía antes, es demasiado rápida, está siendo implementada, la transformación digital, me refiero, a veces se implementa de forma exclusiva, ¿no? Al menos en la práctica. Y como decía, genera pues esa nueva forma de vulnerabilidad que impacta directamente en la autonomía, en la participación y en la dignidad de las personas mayores. Esa brecha digital a la que me estaba refiriendo es una desigualdad propia de la sociedad actual, de los entornos digitales, y se ha convertido en un factor de exclusión social evidente. Tanto es así que la brecha digital pues ha dejado de ser, digamos, que una mera cuestión técnica o una cuestión de mero acceso a Internet o a los dispositivos electrónicos, para convertirse, como decía, en una amenaza real en el disfrute de derechos fundamentales por un colectivo cada vez mayor de personas, ¿no? Por ese envejecimiento progresivo de la población. ¿Qué es la brecha digital? No voy a entrar en esta cuestión por razones de tiempo, más o menos todos sabemos de qué estamos hablando. Sí decir que hay diferentes brechas o diferentes niveles de brechas digitales, y bueno, el acceso podríamos decir que está prácticamente como superado, pero sí que hay una brecha enorme en la capacitación y en la formación de habilidades y competencias digitales, ¿no? A medida que aumentamos el tramo de edad, pues las dificultades son mayores. Y también quisiera decir, aunque después por tiempo también les voy saltando, que esta vulnerabilidad digital, aunque yo me estoy centrando en las personas mayores, todas las personas, todos los seres humanos somos vulnerables desde el punto de vista digital. Y no, la vulnerabilidad no es una cuestión de, digamos, que de infravalorar a las personas o de colocarlas en una peor situación, sino que es la situación, el contexto, el que nos coloca y no ser atendidas las necesidades o las demandas, los intereses concretos que en este caso, bueno, pues se presentan en la sociedad por tramos de edad, diríamos, ¿no? Esa falta de respuesta de los poderes públicos, de las instituciones, esa falta de atención nos coloca, como digo, en situación de vulnerabilidad, y ante la transformación digital todas las personas somos vulnerables, en mayor o menor medida, pero todas somos vulnerables. Bueno, la brecha generacional es ineludible, no voy a referirme a los porcentajes que encontramos en los estudios, tanto del INE como, bueno, pues en diferentes informes sobre la afectación a este grupo social, a este tramo de edad por la digitalización. No voy a referirme a los usos, digamos que generalizados, o el porcentaje mayor de qué tipo de usos de tecnología, qué tipo de interactuación con la tecnología tienen las personas mayores, pero digamos que a mayor complejidad, lógicamente, pues disminuye la interactuación, la participación, ¿no?
Los factores son multiplicadores, bueno, el nivel socioeconómico, el nivel educativo, el nivel cultural, vivir en una ciudad, vivir en una, alejado de la urbe, pues en una aldeíta, en un pueblo, lógicamente todo ello agrava. El género también, y ya, bueno, pues las cuestiones de migración, pues también pueden ser tenidos en cuenta y tienen su peso en estos factores, en estos porcentajes. El tema de ciberseguridad sería interesante abordarlo, daría lógicamente para otra ponencia. La baja prevención al carecer de formación en ciberseguridad, ¿no? Sería una demanda que habría que atender en este colectivo. El debate, en definitiva, cambia, ¿no? Cambia desde la inclusión digital al de la protección de derechos fundamentales y el acceso a servicios esenciales, la salud, la banca, prestaciones sociales, se condiciona a la interacción digital, que es lo que pasa de facto, ¿no? Se condiciona a esas solicitudes online, digitales, las certificaciones, la certificación digital, las claves digitales, etcétera. Estamos ante una potencial vulneración del derecho, por ejemplo, el derecho a la no discriminación por razón de edad, ahora visto desde esta vertiente digital. Por otra parte, el derecho a la privacidad requeriría una especial atención. La normativa establece obligaciones de proactividad en materia de protección de datos y ahí tendríamos la agarradera normativa donde mirar o donde tirar de la legislación para desarrollar una garantía legal que asegure la inclusión digital o la no discriminación digital por razón de edad. El marco normativo, aquí hay ilustres administrativistas, yo no lo soy, pero bueno, sabemos que la administración digital se fundamenta en marcos legales que establecen pues, la preferencia o la obligación en determinados casos de la vía electrónica, ¿no? Y digamos que los últimos pasos dados a nivel europeo pues están avanzando en materia de, digamos que promoviendo la identidad digital, ¿no? Ahí tenemos el eIDAS, ¿no? Todo este marco normativo, bueno, pues la legislación española, las leyes de 2015, tiene que interpretarse a la luz de los derechos fundamentales, ¿no? Por un lado, decía, la eficiencia de los procesos administrativos, la agilidad, las tramitaciones, pero sin perder de vista el respeto o la eficacia de los derechos fundamentales. Y lo cierto es que la práctica no parece que el marco normativo siga el camino, por ejemplo, que marcaba la ley del año 2007, ¿no? El derecho a la administración electrónica no puede anular otros derechos, diríamos que derechos digitales, ¿no? Por un lado, el derecho a la no discriminación, al que ya me he referido. Recordemos el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y recordemos, por supuesto, lo que prescribe nuestro texto constitucional. Condicionar el acceso a servicios esenciales para la población y, sobre todo, en determinados ámbitos, como son las prestaciones sanitarias, salud, asistenciales, que, lógicamente, por razón de edad, a medida que nos hacemos mayores, somos más asiduos, ¿no?, a solicitar este tipo de prestaciones de servicios. Digo que vincularlo inexorablemente a una competencia digital que no está garantizada universalmente a día de hoy constituye una discriminación indirecta por razón de edad. Y yo creo que es algo sobre lo que tenemos que avanzar, sobre lo que tenemos que trabajar y sobre lo que tenemos que preocuparnos como sociedades que se pretenden o que se definen o se proclaman como democráticamente avanzadas. Por otra parte, el derecho a la buena administración, del que también se ha hablado aquí, el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Una buena administración, como bien sabemos, implica servicios accesibles, servicios de calidad, lo que incluye una obligación de las administraciones públicas para adecuar los medios con los que trabajan a la realidad de toda su población, sin exclusión de ningún grupo social, en este caso por razón de edad. Y no solo atender a la población más digitalizada o a la población de la que se presume mayor capacidad y mayor formación digital. En relación con ello, antes hablaba por parte de la representante de la Administración catalana del derecho a la proactividad. El derecho a la proactividad implica el cubrir, el tener, el satisfacer, el responder a una ciudadanía que tiene que estar bien atendida en todo momento, como digo, sin sentirse discriminada o atendida de peor o mejor manera por razón de su edad. Aquí hay asistentes que han trabajado el derecho a la buena administración electrónica y bueno, pues sobre esto pues tampoco me voy a
a pronunciar más porque tampoco tengo mucho más tiempo. 5 minutos. 5 minutos. La elección exclusiva de medios digitales para realizar tratamientos de datos ponen en riesgo, pues como he indicado, los derechos fundamentales de las personas, en concreto por lo que estamos viendo, lo que estoy intentando de transmitir, en concreto de las personas mayores, ¿no? Como el derecho a la no discriminación, que me refería antes, incluso la propia capacidad de obrar de las personas. El considerando 75 del Reglamento General de Protección de Datos habla de los riesgos para los derechos y libertades de las personas que puedan deberse al tratamiento de datos personales que puedan provocar daños, perjuicios físicos, materiales o inmateriales, y habla en particular en los casos en los que el tratamiento puede dar lugar a problemas o a casos de discriminación. Por lo tanto, tenemos también normativa, en este caso el considerando al que me refiero del Reglamento General de Protección de Datos, y es más, el propio RGPD tiene el artículo, establece en su artículo 24 que hay que tener en cuenta, dice, teniendo en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento, así como los riesgos de diversa probabilidad y gravedad para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento aplicará medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar y demostrar que el tratamiento es conforme con el RGPD. Por tanto, aquí ya en el propio Reglamento General de Protección de Datos encontramos una solución, y es que que los responsables del tratamiento tienen en sus manos un tipo de medida organizativa, entiendo yo, muy eficaz, que es ofrecer siempre una alternativa no automatizada para realizar el tratamiento, que sea, no realizar el tratamiento de forma completamente digitalizada, que resulte accesible para las personas mayores adultas de manera autónoma, y con ello podríamos salvar ese riesgo de discriminar a las personas mayores, pues en este caso por razón de edad. Podría hacer referencia a alguna jurisprudencia existente que me permitiría enlazar con ese derecho a la proactividad. Por cuestiones de tiempo no lo voy a hacer, con ese derecho del que se hablaba también en una ponencia anterior sobre una atención personalizada, individualizada, y ahí también podríamos agarrarnos. Por lo tanto, tenemos jurisprudencia y tenemos base normativa para ello. Y ya termino, un minuto. La administración digital tiene que convertirse o tiene que servir para que el envejecimiento no sea, más allá de lo que supone biológicamente hablando, no se convierta en un problema de derechos a la hora de interactuar o de relacionarnos con las administraciones públicas. Y para ello lo que hay que adoptar es un enfoque integral. Accesibilidad técnica, por un lado, no basta con el cumplimiento de la norma UNE sobre accesibilidad a las páginas web, necesitamos estándares de usabilidad por razón de edad. Es decir, hay que adaptarse, hay que especificar, como digo, atendiendo a la edad, hay que considerar el tiempo de respuesta, la simplificación de pasos, la claridad del lenguaje y, lógicamente, sin perder el cumplimiento de la calidad que hay que exigir a la administración para que nos provea del derecho a la buena administración. Y ya termino. Alternativa no digital, un reconocimiento del derecho a interactuar de forma no digital. Esto es obligación del Estado. El Estado debe garantizar por ley una alternativa no digital que sea efectiva para proveer de los servicios públicos esenciales. Si no se provee esta alternativa, hay una infracción, yo creo que frontal, directa, al principio de no discriminación y del derecho de la buena administración. Y termino, y todo ello, lógicamente, con un apoyo activo y asistido. Hay que desarrollar puntos de mediación digital, hay que desarrollar campañas, estrategias de capacitación, de atención, de acompañamiento, y todo ello personalizado, porque las personas, aunque compartamos un tramo de edad, todas y cada una de nosotras somos diferentes. Gracias por la atención. Gracias. Pues muchas gracias, Ana. Damos paso ahora a la profesora Francisca Ramón Fernández. Es catedrática de Derecho Civil en la Universidad Politécnica de Valencia. Es especialista en las materias de Derecho y TIC, es también en nuevas tecnologías en general y en inteligencia artificial. Y yo, cuando preparaba un poco cómo presentarla, decía, efectivamente es profesora de la Universidad Politécnica, pero son tantas las relaciones y los proyectos y las veces que está con nosotros que realmente me da la sensación, ¿no?, de que Francisca pues es una más de nuestra universidad. En el caso de Francisca,
Va a tratar la cuestión relativa a la ciudadanía vulnerable y accesibilidad ante la inteligencia artificial, desarrollo digital versus brecha digital. Pues cuando quieras, Francisco. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a la profesora Reyes Marzal por su atenta presentación y también agradecer a la organización la posibilidad que me brinda de participar. Es verdad que yo me siento en casa, de hecho esta es mi casa, aunque mi actividad profesional esté en la Universitat Politécnica. Voy a tratar un tema relacionado con lo que ha tratado la profesora Aba, que es la vulnerabilidad, pero en relación con lo que es el concepto de accesibilidad y también lo que significa una decisión automatizada y en relación con esa brecha digital que al final nos va engullendo a todos, entre los que yo me encuentro, porque realmente los que no somos nativos digitales, cada vez la tecnología, la inteligencia artificial, nos lo pone cada vez más difícil. Tenemos que partir de una situación actual que es la aplicación de la inteligencia artificial. Ese desarrollo va a ir avanzando hacia lo que se denomina una transformación digital en profundidad. Entonces, en esa situación en la que todos nos encontramos, pues ese proceso no está exento, no está libre de que hayan unos riesgos en los cuales entra dentro de esos riesgos la ciudadanía vulnerable, entre los que se encuentran las personas de edad avanzada, las personas que tienen algún tipo de discapacidad, las personas que tienen bajos recursos o las personas que tienen una competencia digital limitada, entre otros colectivos que se pueden ver incluidos. Entonces, depende de cómo se diseñe la inteligencia artificial, se regule o se implemente, esa vulnerabilidad va a ir aumentando o se puede reducir. Entonces, nos encontramos con que ese desarrollo digital que está avanzando puede provocar y hacer más ancha esa brecha o reducirla, aunque haya una brecha como tal. Hay que tener en cuenta sobre todo que la ciudadanía no toda está con las mismas capacidades y sobre todo en cuanto al acceso físico ya a dispositivos, sino también a las habilidades para poder manejar esos dispositivos e incluso cómo usarlos de forma correcta y obtener esos resultados que nos va a proporcionar los sistemas inteligentes. Nos podemos encontrar desde una exclusión algorítmica, una discriminación en las decisiones que se tomen utilizando algoritmos y sobre todo también una falta de participación de la ciudadanía. Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Desde una perspectiva de los derechos humanos, la accesibilidad entendida como esa capacidad que tenemos para acceder, no solamente acceso, sino entendimiento y participación, se vuelve totalmente crítica. Entonces, garantizar la inclusión digital no significa en que se proporcionen dispositivos o que se proporcione una conectividad. A mí me hace mucha gracia en determinados establecimientos que ponen, se puede usted conectar gratuitamente al wifi, pero muchas personas no saben conectarse al wifi porque los dispositivos electrónicos no tienen wifi o no saben manejarlo o no lo saben activar. Entonces, el que aparezca de un lugar que tiene esa conectividad, pues está ya discriminando, pero no porque no puedan acceder, sino que no saben cómo hacerlo, con lo cual eso es un problema. Bien, ¿cuáles son los riesgos que podemos encontrarnos en una ciudadanía vulnerable en la era de la inteligencia artificial? Primero, la discriminación algorítmica, que luego vamos a ver un caso en que hay una discriminación y esto puede perjudicar a sectores que ya son vulnerables y que van a ser más vulnerables todavía porque se les discrimina, o sea, hay una doble discriminación.
Y luego otra es la opacidad y falta de transparencia, que muchas veces esa decisión no es transparente, no sabemos cómo funciona para que se nos deniegue un recurso o se nos, dijéramos, se nos excluya de un determinado beneficio, pero lo peor de todo es que las personas vulnerables no saben que están siendo discriminadas a su vez, con lo cual es la ignorancia de la discriminación a su vez por ser un colectivo vulnerable. Y de todas maneras, como tampoco conocen el sistema, no tienen los conocimientos, no saben el por qué se les está discriminando, con lo cual tenemos una doble situación de discriminación. Luego, otro de los aspectos también problemáticos es precisamente que la inteligencia artificial nos puede manipular y puede utilizar técnicas persuasivas y nosotros no somos conscientes que nos están manipulando y con lo cual, si no tenemos suficiente formación en competencias digitales, pues nos encontramos en una situación de un pozo en la cual pues, se nos maneja y se nos manipula porque no sabemos ya que estamos siendo manipulados en realidad. Luego también otro de los problemas es el acceso desigual y las oportunidades que podemos perder. Si ciertos servicios están automatizados, dependen de sistemas inteligentes y no los sabemos utilizar, pues estamos perdiendo una oportunidad nosotros porque no estamos en una situación de las personas que sí que saben manejarlos. Una cita, solicitarla de forma informática, que nos llegue una comunicación al móvil que tenemos que confirmar o no esa cita. Entonces nos va marginando el sistema cada vez más porque no sabemos utilizarlo, pero no tenemos los recursos para solventar esa vulnerabilidad que tenemos. Luego, otro de los aspectos es la brecha de participación democrática en la que una ciudadanía vulnerable está totalmente desconectada de los procesos de diseño y gobernación, en lo cual no se contempla precisamente que esa ciudadanía vulnerable quizás sea la que más se vea beneficiada por la inteligencia artificial, precisamente para evitar su vulnerabilidad. Todos están desconectados, están en distintos planos y es como que nunca se van a encontrar. Bien, ¿cuál es la legislación que vamos a tener en cuenta? No les voy a cansar con toda la normativa que muchos de ustedes ya conocen como expertos, pero sí que me voy a centrar en alguna de ellas, que es esta ley del año 2022 que ya conocen y que sobre todo hace referencia a que los algoritmos no tengan sesgos discriminatorios. En realidad se invoca pues, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, la Carta de Derechos Digitales, que no es una norma, sino que contiene directrices en cuanto a la utilización y determinadas normas que luego han ido implementándose como el reglamento de inteligencia artificial, que también haré referencia. Entonces, aquí esto lo que hace es que el algoritmo no tenga un sesgo discriminatorio. Entonces, ¿cómo se puede solucionar? Bueno, pues al final veremos un ejemplo en lo cual, precisamente en el ámbito de la administración pública, bueno, pues lo que se tiene que hacer es que se priorice la transparencia en el diseño, la implementación de la capacidad de interpretación, un sello de calidad de los algoritmos y bueno, pues, la promoción del uso de una IA ética, confiable y respetuoso con los derechos fundamentales. Es decir, en definitiva, es que la inteligencia artificial no nos discrimine más que en una situación no inteligente. Entonces, hay que ver cómo esto se puede solventar. Les he hecho mención a la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial del año 2024, entre los que indica como sistemas de IA de altos riesgos, lo que pueden conducir a un riesgo para la salud, la seguridad, los derechos fundamentales y centra varios ámbitos de aplicación. Principalmente el ámbito de la contratación, el ámbito de la salud, el ámbito de la identificación biométrica, etcétera, y hace referencia, bueno, pues a otros
dispositivos, como pueden ser los dispositivos médicos, vehículos autónomos, etc. Hace poco salió una noticia en la que, bueno, pues la inteligencia artificial ya se utiliza en el ámbito médico, como todos sabemos, en la cual aparecía que había que indemnizar a un sujeto, a un paciente, porque el robot que lo había intervenido había perforado el intestino y los médicos no se habían dado cuenta y el robot tampoco. Entonces el robot ya había cometido un fallo y ¿quién responde de eso? ¿El robot que se había equivocado, entre comillas, o los médicos que tampoco lo habían detectado? Entonces ahí ya da un poco de miedo. Bueno, otras normas bueno, pues, relacionadas con la inteligencia artificial, el estatuto de la agencia, el entorno controlado de pruebas del año 2023, inmediatamente antes de la aprobación del reglamento, y luego también otras normas que parecen que están como relegados a un plano como inferior, porque nunca se invocan y realmente son interesantes y son importantes, porque siempre estamos hablando del Reglamento de Protección de Datos europeo del año 2016, pero parece que se olvida que existe un Reglamento de Gobernanza de Datos y un Reglamento de Datos que también se tiene que poner en relación. Y, por supuesto, el Reglamento del año 2024, que es un reglamento que bueno, parecía que prometía mucho, pero luego al final se ha ido un poco desinflando porque esperábamos que fuera a regularlo todo y muchos aspectos no quedan regulados a esperas de que en un futuro se regulen. Bien, en este caso, el reglamento, me voy a centrar un poco en él, aparece que está basado en los niveles de riesgo y sobre todo incluye, por lo que nos interesa, requisitos de accesibilidad, que es un poco en relación. Bueno, me quedan 5 minutos, muchas cosas que decir, con lo cual voy a ir, dijéramos, resumiendo, porque quiero llegar a precisamente lo que me interesa, que les había indicado. Bueno, aparte de mencionar el anteproyecto de ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, no sé en qué fase está ya, si ya ha pasado a la fase de proyecto o no, hace referencia con, dijéramos, el tema de accesibilidad de los contenidos, etcétera, y en relación se remite al reglamento de la Unión Europea con la obligación de informar. Pero estamos siempre en lo mismo que he dicho al principio, vamos a informar a las personas, pero si las personas no saben eso, no llegan a comprender esa información que se les está proporcionando. Y realmente tenemos otro problema, que es la falta de competencia digital para conocer los sistemas que le van a afectar como sujeto. Bien, el tema del desarrollo digital, algunas propuestas pues, es establecer, dijéramos, una alfabetización digital crítica, la participación y codiseño, una supervisión regulatoria especializada, mecanismos de reparación accesibles, o la promoción de una inteligencia artificial verdaderamente accesible y responsable. Pero voy a terminar con un ejemplo que cuando estaba preparando la presentación y en otros foros que los que he intervenido, pues aparece una sentencia del Tribunal Supremo. Aquí en este caso es el código fuente de Bosco. Entonces, los voy a resumir brevemente qué es lo que pasó. Esta sentencia es muy interesante, es la de hace poco, de 11 de septiembre del año 2025, en la que se produce por una actividad de una plataforma que ha ido hasta llegar al Tribunal Supremo, en el que en la sentencia se dice que el Estado debe de abrir el algoritmo que asigna el bono social. El bono social es digamos, un beneficio económico para personas que tienen vulnerabilidad, es decir, no pueden pagar la luz y se les concede un bono para reducirles la tarifa. Entonces, ¿qué sucedía? Que muchas personas que tenían esos requisitos para acceder al bono social, el propio sistema decían que no y los discriminaba, pese a que tenían los requisitos para acceder al mismo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no se sabía dónde estaba esa discriminación o no interesaba que se supiera. Entonces, el tema es que se ha obligado a que se desvele ese proceso de
decisión automatizada. Se debe dar acceso a ese código fuente de Bosco, que era el algoritmo que asignaba el bono eléctrico, unas ayudas para el pago de la factura de la luz. Hay que tener en cuenta, sobre todo, que lo más llamativo de esto no es el que bueno, después de todo el periplo judicial para que, bueno, pues los tribunales no estaban de acuerdo, al final el Tribunal Supremo sí que lo abre, es que la sentencia no menciona inteligencia artificial. Entonces, realmente nos planteamos el tema de la transparencia algorítmica para los más vulnerables en este caso, pero ¿realmente esto es un algoritmo que funcione con inteligencia artificial o no es eso? Es decir, estamos ante un sistema inteligente que discrimina por una decisión automatizada, o no estamos ante eso porque estamos, por ejemplo, en un sistema informático que actúa de forma automática en la comprobación de los requisitos. Se lo he explicado un poco muy deprisa. Aquí hay mucho más tema que tratar, hay mucha profundidad en esta sentencia, pero me llama la atención que bueno, pues no se hable ni de inteligencia artificial ni de reglamento, cuando ya el reglamento ya se había aprobado. Entonces, bueno, el tema es que es un poco también para que reflexionen. Si quieren, luego después podemos comentarlo. Y con esto terminaría mi intervención. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Francisca, y damos paso ahora a Ramón. ¿Pasas aquí? ¿Desde ahí puedes? Sí. ¿Sí? Le voy a poner ¿Puedes? debajo porque si no, no veo la presentación. Desde ahí, pues espero ver. Les vas passant? ¿Les pasé yo? Sí. Sí, mira, jo vaig fent aquí. Y yo sí, pero puedes pasar así, eso es millor, claro. Algo más cómodo. Claro, perquè si no jo tinc que estar pendent, claro, jo no conec les diapositives. Bueno, pues donem pas ara a Ramon Galindo Caldés, professor agregat de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona. Ramon és un especialista, també és doctor en Dret Administratiu, òbviament, té una trajectòria molt dilatada, en una profunda formació en ciència política i pertany també a diversos grups d'investigació i a diversos projectes vinculats en el tema que avui ens porta així, concretament el digiteràpia, Transistor D, Persia Ederter, Alcore, en fi, una extensa participació investigadora que justifica el fet que avui ens vinga així a parlar dels derechos de los menores frente al uso de la IA en los centros educativos. Pues quan vulguis, moltes gràcies. Bueno, gràcies Reyes per la presentació y gracias a los organizadores, a Adrián, Alba, Andrés, que estas cosas se valoran siempre poco y son un montón de horas organizar todo esto. Entonces, gracias por eso. A ver, un segundo. Yo lo que voy a hablaros son más que nada cuatro ideas sobre una cuestión que diría más que aportar soluciones, lo que voy a aportar son preocupaciones y preguntas muy abiertas, ¿no? Una primera cuestión que es, esto ya lo sabemos todos, erupción de ChatGPT, hace justo 3 años entramos en esto que se le llama la singularidad, ¿no? Cambio disruptivo, entramos en otra fase, una fase totalmente diferente, ¿no? Y nos encontramos en el contexto educativo, nos encontramos con, y esto lo sabemos por nuestra profesión, lo sabemos los que tenemos hijos también, ¿no? Por el uso extensivo de este tipo de aplicaciones, tanto por los estudiantes como por los docentes. Simplemente, esto lo sabéis, no entraré más, estamos en este momento que se dice que es el cambio más acelerado desde la revolución digital, cuarta revolución industrial, etc. Claro, en el ámbito educativo esto no es nuevo, porque ya veníamos experimentando diferentes situaciones de introducción de la tecnología en el sistema educativo. De hecho,
se introduce en todo lo que se refiere a competencias digitales, al desarrollo de la tecnología en todos los ámbitos de la vida, se introduce una narrativa, incluso en que todo lo innovador tiene que pasar necesariamente por la tecnología, ¿no? Nos encontramos también, hablando de disrupciones, en un momento como es la pandemia en el que necesariamente todos, y algunos de los presentes son docentes universitarios y tocó adaptarse en tiempo récord, las aplicaciones informáticas propietarias fueron absolutamente necesarias, porque no había otras. ¿Qué pasa? Que pasa la pandemia y seguimos en esta situación. Esta situación no ha sido transitoria, sino que se ha consolidado. Se ha consolidado la presencia de plataformas educativas, empresas privadas que buscan la maximización de beneficios, lo cual es perfectamente legítimo. Y muchas veces estas aplicaciones funcionan a través de la explotación de datos y la datificación. Hay también una dependencia tecnológica prácticamente en la mayoría de las aplicaciones que se utilizan en la administración. Dos ejemplos en el ámbito educativo que no son de ahora, son de antes de la pandemia. Es el uso del Google Suite, después del Google Suite, Google Classroom, Gmail. Se utilizan Chromebooks, incluso los dispositivos son de una empresa concreta, no son portátiles normales, sino son portátiles absolutamente cerrados y, por tanto, absolutamente dependientes de una empresa, que es una empresa que, como todos sabéis, es de otro... es estadounidense. Otro de los ejemplos que se inició en Cataluña, pero se ha expandido, ya se utiliza en casi 2.000 centros educativos, la mitad de ellos en Cataluña, que es, por ejemplo, Innovamat es una empresa, una startup de matemáticas, aunque se puede vender como una especie de cooperativa de docentes motivados. En realidad es una empresa que busca beneficios, e insisto que es absolutamente legítimo. ¿Qué pasa? Que esta aplicación se utiliza sin ningún tipo de control. La utilizan los niños para aprender matemáticas, pero no sabemos nada, absolutamente nada de ella. No se ha contratado por parte de la Administración. Se está pagando por su uso. Todo esto es bastante chocante, ¿no? Desde el punto de vista de la Administración, yo lo digo como un poco preocupación, y hoy que teníamos en la mesa a una persona que es funcionaria de la Generalitat, yo lo he etiquetado aquí un poco de forma provocativa, tecnoentusiasmo público. Yo lo que veo es un poco, vamos allá, vamos con ello, todos con la IA. Yo creo que se está implantando la IA generativa a todos los niveles, de forma poco crítica, un poco apresurada, ¿no? Y quizás aquí convendría parar un poco y ver qué estamos utilizando y para qué, ¿no? Y ponía aquí un ejemplo de la comisión de expertos, ¿no? que citaba antes otra interviniente. No es de su grupo, es de otro, que tiene un carácter más técnico, y que utiliza, bueno, un lenguaje, ¿no? en la ciudadanía solvente de la sociedad 5.0. Están hablando de niños. Claro, estamos ya adaptando este lenguaje de alfabetización digital, de que un niño tiene que estar preparado para la vida que necesariamente será digital, y ya utilizamos casi un lenguaje un poco del siglo casi de ciencia ficción, ¿no?
Claro, aquí en principio tendría que hablar de los derechos de los menores. Derechos de los menores están enunciados en muchos la Convención de los Derechos del Niño, Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, lo citan. También podemos ver algunas advertencias, ¿no?, sobre, por ejemplo, la Observación General número 25 de Naciones Unidas, que pone un poco advierte un poco de la participación de las empresas y cómo estas empresas, que tienen intereses que no son los intereses generales, son los suyos, y es perfectamente lícito, insisto, pero no son los intereses generales, ¿no? Y advierte de los posibles vulneración de los derechos de los niños, ¿no? También la relatora especial sobre el derecho a la educación también advierte de esta cuestión, ¿no?, de la presencia de los privados, y más que presencia de los privados, es presencia de los privados sin que alguien garantice que esos privados tienen, en relación con la administración, un uso instrumental, y que sea la propia administración quien guíe cuál es el interés general, etcétera. Yo no entraré porque ya me estoy consumiendo la mitad del tiempo y he dicho poca cosa. Normativa existe, el legislador estatal ha incidido mucho sobre derecho a la educación digital, ¿no? Derecho a la educación digital, a la competencia digital, ¿no?, como un principio pedagógico transversal a todas las actividades que hay en la escuela, ¿no? Y por otro lado tenemos también los derechos que se pueden ver afectados por el uso de esa tecnología. La Carta de Derechos Digitales simplemente dice cosas que pueden ser un poco de sentido común, ¿no? Que se tiene que hacer un uso equilibrado, responsable de los dispositivos digitales, que se tiene que procurar siempre el interés del menor, sus derechos, protección de datos, etcétera, ¿no? Evitar los perfiles, claro. Creo que es muy interesante, si vamos aguas arriba, que decía el profesor Huergo, que miremos qué dice el reglamento, porque el reglamento de inteligencia artificial, porque dice cosas interesantes, ¿no? Porque el reglamento de inteligencia artificial lo que dice es, bueno, la IA puede proporcionar ventajas competitivas esenciales a las empresas, y eso está bien, pero también riesgos de vulneración de los derechos. Por eso, los sistemas basados en datos que se utilizan en educación tienen la consideración de sistemas de alto riesgo. No es porque sí, es porque las posibilidades de vulneración de derechos son elevadas, ¿no? Sí, se me ha apagado. Estos sistemas de alto riesgo nos dice además concretamente que son de alto riesgo si evalúan los resultados de aprendizaje de las personas, si supervisan o detectan comportamientos inadecuados, ¿no?, si copian. Y lo que nos dice, y la última frase yo creo que es interesante recordarla, que es que cuando no se diseñan y utilizan correctamente, estos sistemas pueden invadir especialmente y violar el derecho a la educación y a la formación y el derecho a no sufrir discriminación, etcétera. Entonces, normativa tenemos, ¿no?, creo que lo decía el profesor Valero esta mañana, tenemos normativa de sobra, lo que hay que hacer es tenerla en cuenta y ordenarla, ¿no? Una cosa importante que nos sirven, claro, hoy estamos hablando de muchas cosas, de los algoritmos, de cómo regulamos, cómo organizamos sistemas de supervisión, regulación, introducción de sistemas basados en procesamiento de datos, etcétera. Vale, eso está muy bien, pero lo que pasa en el mundo educativo es que la introducción de la tecnología, y sobre todo tecnología
de privados no está formalizada. No sigue un proceso de licitación. No podemos imponer condiciones. Se utiliza sin más. Se utiliza de forma libre y a veces incluso fomentada por la administración. Cursos, ya no diré administraciones, pero próximas, cursos de vamos a aprender a introducir la IA en el aula. Claro, es un poco preocupante que se haga con esta alegría, ¿no? Y bueno, que ponía aquí que la autonomía pedagógica del centro, ¿no?, que le da la LOE, no tiene que evitar, no pueden decir, bueno, esto lo usan los profesores, ¿yo qué voy a hacer? Claro, sí que es responsables, ¿no? Responsabilidad de la administración educativa, aprobar directrices, guías, etcétera. Por ejemplo, en el gobierno inglés ya va por la tercera o cuarta versión de la guía de uso de la IA en el sector público. Intentar evitar la dependencia de las empresas privadas, construir capacidades internas sólidas desde el punto de vista organizativo, quizás repensar cómo se hace la inspección educativa, ¿no? Inspección educativa que en la LOE nos dice que supervisan los libros y materiales. Claro, pero es que estamos utilizando aplicaciones para matemáticas, estamos utilizando todo tipo de materiales de tipo informático, tecnológico. No son libros, hay que cambiar un poco el chip. Y también construir capacidades internas sólidas, como ya se ha venido recomendando desde el ámbito europeo, y ya para acabar, responsabilidad del profesorado. Claro, los profesores son funcionarios, son empleados públicos y por tanto tienen derechos, tienen obligaciones sobre todo, ¿no? Y volviendo al reglamento de inteligencia artificial, ¿no?, lo que dice es que las administraciones adoptarán medidas para que su personal tenga un nivel suficiente de alfabetización en materia de inteligencia artificial, más si es IA generativa. Entonces, responsabilidad de la administración, facilitar formación, obligación por parte del funcionario de recibir esa información y actuar en su tarea cotidiana educativa de esta forma, ¿no? En este sentido, sin ánimo de hacer spoiler de mañana, porque ya lo explicará su director, pero la Agencia Española de Protección de Datos ha aprobado muy recientemente una política de inteligencia artificial generativa y dice una cosa que es muy adecuada, yo creo, que es la utilización del sistema de inteligencia artificial generativa estará restringida a las personas que hayan recibido formación adecuada. Antes de usarlo, sepamos cómo funciona, qué riesgos tiene, para qué puedo usarlo y para qué no. Esto es importante. Pero bueno, ya lo dice también la Ley Orgánica de Protección de Datos y Derechos Digitales, ya lo dice también. Y yo resalto que simplemente pues, la formación es un deber de los empleados, pero también una obligación. Me sale en catalán, deure. Sí, obligación. Y acabo esta presentación incidiendo en esta cuestión, ¿no?, que la garantía de los derechos de los alumnos es obligación de los docentes, aparte de la administración, lo que implica un uso consciente, que es lo que dice el reglamento de inteligencia artificial, crítico informado de la inteligencia artificial generativa y un control para prevenir su uso adecuado. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasa, Alba. Presento mientras. Sí. Bueno, pues ara donem continuïtat en la intervenció d'Alba Soriano Arranz. És professora de l'àrea de dret administratiu de la Universitat de València, membre del grup Regulation i dels projectes vinculats a l'anàlisi de la
intel·ligència artificial de l'àrea de dret administratiu, coorganitzadora d'aquest event i bueno, poc més, no? Cal dir, Alba. El tema que va a tractar Alba també vinculat a la intel·ligència artificial i als grups vulnerables, té a veure las alternativas regulatorias para combatir los estereotipos generados por la IA. Sí, lo de por IA y todo eso debe ser la IA, ¿no? Debe ser efectivamente es la IA. Sí, es que le he cambiado el título unas cuantas veces y entonces esta es la versión final. Vale, este es un tema que me lleva rondando un poco la cabeza desde hace como 5 años y pues la semana pasada decidí sentarme y empezar a escribir sobre él un poco. Entonces son un poco unas ideas así medio preliminares, pero bueno, que ya llevo pensando un tiempo. Entonces, el tema que me preocupa, digamos, es la perpetuación de estereotipos en el uso de la IA generativa, pero no solamente, ¿vale? Básicamente pues, los daños discriminatorios que podríamos definir como daños difusos y su regulación. Entonces, este tipo de daños no son novedosos, digamos, en el ámbito algorítmico. Cuando empezamos a hablar de estos temas, se hablaba sobre todo de cómo, por ejemplo, herramientas como Google, los resultados del motor de búsqueda de Google muchas veces perpetuaban estereotipos de género, estereotipos racistas, etc. Aquí tenéis, por ejemplo, el ejemplo de una campaña de ONU Mujeres, que creo que muchas de vosotros pues, ya conocéis, en la que bueno, pues, se demostraba que en función de las combinaciones de palabras que introducías en el motor de búsqueda, las sugerencias del autocompletado perpetuaban algunos discursos de dominación, opresión, o estereotipos negativos. También en 2018 Safiya Noble publica el libro Algorithms of Oppression y en ese libro, entre otras cuestiones, se documentaba como a la hora de introducir pues, combinaciones de palabras como Black Girls o Latina Girls en el buscador de Google, los resultados pues, eran resultados hipersexualizados, o también cómo se relacionaban búsquedas del tipo de un mal profesional o mala profesional con personas negras. Y bueno, en la actualidad, a partir un poco del desarrollo de la inteligencia artificial generativa, hemos ido viendo también en los últimos años cómo casos similares también siguen apareciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es un estudio que hicieron, el que una plataforma de inteligencia artificial generativa, Stable Diffusion, que lo que hace es generar imágenes según lo que le pidan, pues también cuando, por ejemplo, se solicitaba una imagen de una persona que reciba asistencia social, normalmente eran personas no blancas las imágenes, mientras que en Estados Unidos pues la mayor parte de personas que reciben ayudas sociales en realidad son personas blancas. Cuando se pedían imágenes de Chief Executive Officers, de CEOs, la mayor parte eran hombres blancos, y cuando, pues, por ejemplo, se pedían imágenes de personas limpiando, pues eran mujeres que además normalmente estaban muy contentas haciendo tareas del hogar, ¿no? Entonces, a medida que van saliendo un poco todos estos casos, las empresas sí que van reaccionando, ¿no? Una vez que por la crítica social se llevan a cabo campañas, etcétera, y entonces van modificando. Google modificó las sugerencias, digamos, la opción de autocompletado, para evitar que se perpetuasen esos estereotipos, que se ofreciesen esos resultados en su momento. Esta plataforma que os he comentado, Stable Diffusion, cuando salió este estudio, también modificó el sistema.
Y de hecho, a partir de 2013, 2014, 2015, cuando empiezan a salir un poco estos estudios, inicialmente, como ya he comentado, con respecto a Google, también empiezan a introducir las grandes tecnológicas políticas de diversidad. ¿Qué pasa? Que estas políticas en el último año han ido desapareciendo progresivamente, ¿no? Entonces, evidentemente, no podemos, eso está claro, pero se ha evidenciado, ¿no? con lo que ha sucedido, no podemos confiar exclusivamente en la buena voluntad corporativa y en que sea suficiente con que, digamos, esas campañas de crítica social sean suficientes para lidiar con estos supuestos de discriminación, llamémosla difusa, ¿no? de alguna manera. Entonces, bueno, pues a nivel jurídico, la idea es ver un poco qué podemos hacer, si disponemos de alguna herramienta en el marco jurídico antidiscriminatorio, principalmente para sancionar o para regular, ¿no? estos casos. Encontramos dos problemas principales. El primero es un problema a la hora de detectar estos casos y de demostrarlos. Hay algunos supuestos en los que ha sido muchísimo más flagrante, muchísimo más evidente. En el caso del MS TieBot, que salió en 2016, que era una herramienta de Microsoft, un bot que se libera en Twitter y que aprende y reproduce una serie de discursos pues, racistas, negacionistas del Holocausto, etcétera, un poco así de todo. Entonces, todo el discurso, digamos, todos los mensajes, además, en una red social pública, eran mensajes claramente discriminatorios, claramente, digamos, perjudiciales, ¿no? para grupos desaventajados. Y luego también, más recientemente, la herramienta BARD de Google, que era también una herramienta ya de IA generativa, también un poco funcionaba en parecido sentido, ¿no? Se desarrolló de una forma en la que era muy fácil conseguir que el sistema reprodujese esta clase de discursos, discursos del odio, ¿no? Básicamente discursos que sí que eran claramente discriminatorios. Digamos que los daños del discurso eran muy evidentes y muy intensos. Lo que pasa es que en la mayor parte de casos, en la mayor parte de plataformas, cuando se perpetúan estos estereotipos, se perpetúan de manera más sutil. Muchas veces estamos hablando de plataformas en las que el uso realmente, la interacción es individual y que además producen resultados aleatorios que la misma solicitud, digamos, el mismo prompt no nos devuelve siempre la misma información, como ya sabemos, y entonces hay que hacer estudios a lo largo del tiempo, repetitivos, para poder llegar a demostrar detectar, para empezar, y demostrar que efectivamente esto está sucediendo. Entonces, ya la sola detección en sí es bastante complicada, y no digamos ya pues luego de demostrarlo. Este es el primer problema. Y el segundo problema, que quizás lo veo más complicado todavía, es cómo encuadramos esto jurídicamente, porque el ordenamiento jurídico en materia de igualdad y no discriminación en realidad está diseñado desde una perspectiva individualista, como más restrictiva, digamos, lo que se preocupa fundamentalmente de daños concretos y normalmente pide que existan víctimas concretas también, ¿vale? Es verdad que hay alguna jurisprudencia del TJUE, por ejemplo, en el caso Ferin, que no se exige que haya una víctima concreta. Este es un caso en el que un empleador dice en un programa de radio que no va a contratar personas inmigrantes. Y entonces el TJUE sí que le condena, pero porque en este caso, aunque no hubiese una víctima, es decir, no se había tomado una decisión concreta sobre no contratar a una persona, sí que, digamos, el daño era concretable, era evidente, ¿no? En cambio, en estos casos de perpetuación de estereotipos no encajan ni en supuestos de discriminación directa, en los que se exige pues, un daño concreto, discriminación indirecta, sucede un poco lo mismo,
porque al final nuestro ordenamiento jurídico en materia antidiscriminatoria no valora, no considera, digamos, que tenga tanto, no le otorga tanto desvalor a la perpetuación de estos estereotipos y a los daños que genera la discriminación estructural, ¿no? Al estigma que se genera, etcétera, porque no hay un daño concreto, no hay un daño tan intenso. Sí que es verdad que en el contexto del uso de Google, por ejemplo, de la función de autocompletado, sí que hay una sentencia en Alemania, en este caso por protección del derecho al honor, porque bueno, la herramienta de autocompletado a la que era la mujer del presidente alemán en aquel momento, cuando se buscaba su nombre en Google, los resultados que ofrecía o las sugerencias que hacía eran, por ejemplo, la palabra prostituta o escort, ¿vale? Y entonces en ese caso sí que se condenó a Google por daños al derecho al honor. Pero nuevamente nos encontramos, o sea, es decir, en esta clase de supuestos sí que se han llegado a condenar por parte de la justicia, pero porque se considera en ese caso que hay una víctima concreta, ¿de acuerdo? Porque en este caso sí que es la búsqueda de una persona en concreto. Pero cuando hablamos de daños colectivos, de daños más difusos, entonces resulta muchísimo más difícil encuadrarlo. Entonces, pensando un poco en qué, digamos, otros ordenamientos jurídicos sí que prevén, otros marcos regulatorios sí que prevén la penalización de la perpetuación de estereotipos, de estos daños discriminatorios más difusos, un poco lo que he pensado es, por una parte, la legislación, la normativa en materia de publicidad y la normativa en materia de comunicación audiovisual, que ambas recogen y ambas sancionan los contenidos sexistas. Es verdad que la aplicación práctica de estas infracciones y sanciones en el caso de la Ley General de Comunicación Audiovisual no es muy habitual. En el contexto de protección a los menores, sí, cuando son contenidos que se emiten en horario infantil, sí que se ha sancionado más, pero siempre se ha necesitado un poco ese plus. Pero en el caso de la publicidad, el caso de la publicidad sexista, racista, sí que encontramos más casos de sanciones. Entonces, un poco, digamos, sería, ya tenemos estos marcos normativos, sería trasladar esta misma idea y un poco este mismo fundamento al contexto de la inteligencia artificial. Sí que es verdad que dentro del marco regulatorio que tenemos actualmente en la Unión Europea, el reglamento de inteligencia artificial, cuando habla de los modelos de inteligencia artificial de uso general, especialmente los que se consideran de riesgo sistémico, que son los más avanzados, como por ejemplo ChatGPT, sí que están sometidos a una serie de requisitos y, entre otras cuestiones, tienen que comprobar y tienen que realizar estudios previos y comprobaciones constantes para evitar que se produzcan determinados resultados discriminatorios, pero al final digamos que estas obligaciones no son obligaciones que estén muy concretadas, ¿no? Realmente el problema específico, por ejemplo, de la perpetuación de estereotipos no es una cuestión que se haya concretado por parte del Reglamento de Inteligencia Artificial y que, ni por otras normas tampoco, ni que tenga… ¿un minuto? Vale. Y que tenga una respuesta jurídica concreta. Entonces, bueno… básicamente, lo que creo que debería hacerse es incorporar estos, digamos, un poco partiendo de estos marcos jurídicos en materia de publicidad y comunicación audiovisual al ámbito de la inteligencia artificial. También, teniendo en cuenta que se trata de daños difusos, plantear la posibilidad de incorporar
acciones de tipo colectivo para la reclamación en estos contextos, y luego no solo abogar o no solo optar por una estrategia de tipo más punitivo, ¿no? Que quizás es un poco lo que he estado contando, pero no optar exclusivamente por eso, sino también adoptar estrategias colaborativas de cooperación entre el sector público y el sector privado, un poco para ir revisando e ir corrigiendo estos problemas. Pero en definitiva yo creo que es muy importante que se reconozca jurídicamente el desvalor específico de esta clase de contenidos, que es algo que, a pesar de que digamos, sí que se comenta cuando hablamos de discriminación algorítmica, etcétera, no se recoge y no se reconoce específicamente en el ordenamiento jurídico. Gracias y disculpa si me pasa. Bueno, muchas gracias. José, no portes Bueno, pues donem ja pas a l'últim dels nostres intervinents, José Tàrrega Cervera, director general de Transparència i Participació de la Generalitat Valenciana. És, a més, llicenciat en Dret, així en la nostra casa, a la Universitat de València. També és màster en Dret Constitucional i en Dret Foral Valencià, també així a la Facultat de Dret. I ens va a parlar de la transparencia algorítmica al servicio de la ciudadanía, el registro de algoritmos de la Generalitat, GVA Confia. Pues, Juan Buigues, muchas gracias. Sí, esta és la meva casa, i en la qual jo sempre que la Universitat de València me crida estic així, perquè he passat molt dels millors anys de la meva vida com a estudiant y por eso tengo un especial cariño a esta casa. Bueno, pues yo voy a hablar de digamos, algo que ya han hablado mis compañeros. Me hacía mucha gracia lo del tecnoentusiasmo. Es cierto que somos esclavos del tecnoentusiasmo, pero tal vez, a lo mejor, lo que hoy parece ciencia ficción sean los fundamentos de lo que mañana sea una realidad más evidente y que, por tanto, de alguna forma estamos construyendo hoy los cimientos del edificio de mañana, con lo cual es importante también tener esa visión. Respecto de la compañera de la Politécnica, ha dicho algo, me parece, hay un debate ahí jurídico muy interesante sobre quién tiene la culpa, ¿no? Pero sobre todo es muy importante saber si se han cometido unas lesiones por imprudencia, si es grave o leve, porque alguien tenía que hacerse cargo y responsable de la máquina. Y eso es parte de lo que tenemos que estudiar, es decir, quién se responsabiliza de la máquina. Nosotros, desde luego, partimos que la administración pública, y antes lo hablaba el compañero que dice que también se está aplicando en educación, está llena de actuaciones administrativas automatizadas. Y lo está desde hace un tiempo. ¿Por qué? Porque la propia Ley 39 de 2015 y la 40 de 2015 nos obligó a modernizar la administración pública y a establecer mecanismos y fórmulas para agilizar los trámites administrativos. Con lo cual, ¿cómo hemos intentado alcanzar esa solución? Mediante la tecnología. Otra vez, el tecnoentusiasmo. Pero el Centro de Investigaciones Sociológicas nos ha dicho, y nosotros respondemos a las demandas sociales, nos ha dicho que la gente está preocupada con esto de la tecnología. El 40% de la sociedad española tiene una preocupación sobre la tecnología. Si hablamos de inteligencia artificial, sube al 69,4%. Y la gente está preocupada también por la protección de datos. Con lo cual, ante esas situaciones, ante la constatación, y no voy a repetirme porque ya hemos hablado del caso Bosco, tenemos el caso Veripol, tenemos el caso Ofqual, por cierto, una serie maravillosa, la serie del caso Horizon, en la cual digamos que explica por primera vez lo que supuso los fallos de un sistema automatizado, ¿no? Es decir, cómo provocaba el encarcelamiento, el procesamiento de los jefes de las oficinas de correo inglesas y cómo ello suponía el descrédito de esas personas y cómo llegaban a suicidarse en algunos de los casos. Con lo cual, hay que intervenir, hay que estar. ¿Y cómo lo hacemos? Pues primeramente teniendo una mayor gobernanza, un mayor control sobre la aplicación de los sistemas algorítmicos en las administraciones públicas. ¿Por qué? Porque hay impactos sobre los colectivos vulnerables.
gran ponencia la que habla sobre precisamente cómo Google nos incide y nos obliga a determinar y asociar cuando buscamos en el buscador, determinadas palabras, ¿no?, con determinados conceptos. Pero, desde luego, nosotros creemos que la solución, porque somos transparencia y participación, está en la transparencia, está en el conocimiento. Y por eso hemos decidido crear un registro de algoritmos. Vengo por aquí al servicio de transparencia, a mis compañeros de transparencia. Les quería decir, porque la jefa de servicio me lo ha pedido, que ahora cuando puedan, porque tienen datos en el móvil, pongan gvaoberta.gva.es. Estamos cerca de las 3 millones de visitas y queremos para diciembre tener 3 millones de visitas. Porque no me dejan decirlo, porque no existen datos objetivos, pero somos el portal más visto del Estado. Y es algo de lo cual los valencianos podemos enorgullecernos. Decir también que la mayoría visitan lo que son los sueldos y el patrimonio. Con lo cual pinchen en convenios para arreglarnos a final de mes la estadística. Pero bueno, seguimos con la presentación. ¿Y cómo lo hemos resuelto nosotros? Pues en la Ley 1/2022 de 13 de abril de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunidad Valenciana establece en el artículo 16 de forma pionera que las administraciones públicas deberán publicar, las administraciones públicas valencianas, ¿vale? Y en este caso la Generalitat Valenciana no es extensible a las administraciones locales en este caso, porque evidentemente el legislador valenciano tuvo en cuenta desde el principio que las administraciones locales no tienen los equipos que puede tener la administración autonómica. En un futuro tendrá que ser, pero ahora vamos a dispensarles. Y dice, la relación de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo de acuerdo con el reglamento de inteligencia artificial que desarrollen o implanten. Asimismo, se incluirá la relación de sistemas automatizados y sistemas de inteligencia artificial de uso general cuyo empleo impacte de manera significativa en los procedimientos administrativos o la prestación de los servicios públicos, sin perjuicio de su desarrollo reglamentario y de acuerdo con los principios de transparencia y explicabilidad. La información a facilitar incluirá la descripción en un lenguaje claro y sencillo del diseño, funcionamiento y lógica del sistema, su finalidad, su incidencia en las decisiones públicas, el nivel de riesgo que implica, la importancia y consecuencia previstas para la ciudadanía, el punto de contacto al que poder dirigirse y, en su caso, el órgano u órganos competentes a efectos de impugnación. Asimismo, se informará de los criterios generales de impacto y riesgo adoptados para delimitar los sistemas a los que se debe dar publicidad. O sea, ciencia ficción. Yo cuando entré en el departamento y leí esto, dije, ¿y esto cómo se hace? Porque, evidentemente, hablamos del año 2022, veo por ahí a Andrés Boix, saludos, el año 2022 en el cual ni siquiera estaba el reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea, con lo cual era complicado aplicar esto. Bueno, la Ley 6/2024 de 5 de diciembre de simplificación administrativa ha establecido en el artículo 43.4, ha establecido una regulación en la cual, se amplía, se sigue ampliando sobre los campos a publicar, y recientemente en el decreto 54/2025 se han impuesto una serie de obligaciones a la administración pública, entre ellas que de forma previa a su puesta en marcha los sistemas de inteligencia artificial deberán ser evaluados para determinar sus riesgos, el impacto en los derechos de las personas y el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos personales y de inteligencia artificial. Evidentemente, también la obligación de que los sistemas de inteligencia artificial utilizados deben de integrarse en el registro de sistemas algorítmicos, es decir, en nuestro registro de algoritmos. Y, asimismo, y es algo que la Compañía de Barcelona antes ha dicho, la Generalitat de Cataluña ha dicho, el órgano, en este caso nosotros lo hemos resuelto legalmente, el órgano competente del acto o la actuación administrativa sobre la que se apliquen estas tecnologías será el responsable ante las eventuales impugnaciones, con lo cual nosotros lo tenemos absolutamente regulado. Bien, el registro de algoritmos. El registro de algoritmos de la Generalitat Valenciana es un proyecto en el cual se pivota sobre dos elementos. Por una parte, GVA Confía, que es el portal, por la otra, Turing, que es la herramienta que permite realizar
digamos, ese repositorio de todos estos datos de inteligencia artificial y que permita alimentar, por tanto, el registro. GVA Confía, como antes explicaba y como decía la ley, está basado en sistemas en principios de explicabilidad, en principios de comunicación clara. De hecho, hemos primado especialmente que se establezcan todas las resolución de dudas y cuestiones que puedan existir, que son muchas, del ciudadano cuando entra en un portal de ese tipo, para explicar qué es un algoritmo, evidentemente cuál es su implicación para la ciudadanía. Como he dicho Turing, digamos que es esa parte basada en un software libre que permite alimentar el registro y el cual, como después diré, nosotros lo hemos realizado en código abierto y que pretendemos poner al servicio de cualquier administración pública. Y bien, ¿cómo se desarrolla este proyecto? Pues en este proyecto tiene mucho que ver esta universidad y la Universidad Politécnica de Valencia. Como dije, cuando llegamos no sabíamos cómo poner en marcha esto, así que nosotros acudimos a la universidad y acudimos a las dos grandes universidades valencianas, según el nivel de Shanghái, ¿no? La clasificación de Shanghái y según también la propia experiencia. Entonces, esas dos universidades crearon sendos proyectos, aquí en el caso de la Cátedra Pagoda, y digamos que nos ayudaron a través de esos programas de colaboración con la universidad a establecer el cómo íbamos a implementar esa obligación legal. De hecho, fue muy relevante, y antes estaba aquí el profesor Lorenzo Cotino, la elaboración de la guía práctica Cómo abrir los algoritmos públicos, recomendaciones para la implantación de registros de algoritmos públicos, que se realizó en el año 2024. Bien, cuando ya tuvimos, digamos, esa parte de la universidad, creamos en la Generalitat Valenciana un grupo digamos, de funcionarios y también de nivel político, que lo que de alguna forma intentó es aunar toda esa capacidad administrativa y técnica para, con la información que teníamos en la universidad, crear y definir de forma clara lo que iba a ser el registro de algoritmos y, en este caso también, el programa que le da sustento, la aplicación que le da sustento. Y siempre, desde luego, con la colaboración de la Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Bien, ¿cuáles son las principales fortalezas de GVA Confía? En primer lugar, que ofrece un código unívoco que identifica cada uno de los sistemas inscritos y que además realiza una explicación de la problemática a la que pretende dar respuesta cada uno de los sistemas implementados, haciendo relevante el contexto. Es el único registro que identifica a colectivos vulnerables potencialmente afectados por los sistemas algorítmicos. Además, en aras de la explicabilidad, algunos de los sistemas algorítmicos cuentan con un pseudocódigo que facilita la comprensión de los pasos claves del sistema, también definidos en el propio registro, y en una primera etapa de desarrollo de la aplicación cuenta con un total de 75 campos, la mayoría de los cuales se muestran en GVA Oberta, y finalmente hace referencia a los posibles riesgos y sus medidas correctoras en una de las actuaciones que consideramos que puede incrementar en mayor medida la confianza en la institución al ofrecer respuesta a los problemas detectados. La aplicación cuenta con 10 secciones. La sección previa, necesaria para iniciar la inscripción del registro, la sección general, que responde a qué, cómo y para qué, la sección de Reglamento General de Protección de Datos, que recoge información relativa a la protección de datos de carácter personal, los campos de inteligencia artificial, que desglosa la información sobre los algoritmos que contienen inteligencia artificial, la información sobre el algoritmo, que describe el funcionamiento a nivel técnico del sistema, los datos de entrada, que ofrece información sobre la obtención del conjunto de datos, los datos de salida, que indica el formato de los datos, la parte organizativa, que identifica los principales órganos de la gobernanza del sistema, el riesgo, que ofrece información sobre los riesgos y sesgos potenciales y las medidas de control, la validación, que está pensada para ofrecer una valoración global del riesgo del sistema. Y bien, en el contexto de los registros actuales, como saben, existen más registros. Tenemos el registro de Helsinki, el registro de Países Bajos. En ambos no se tienen en cuenta ni los colectivos vulnerables, ni en alguno de los casos tampoco se tiene en cuenta, por ejemplo, cuestiones de protección de datos. Y luego está el catálogo de algoritmos de Euskadi, que es también otro buen sistema establecido a nivel nacional, pero que evidentemente no llega a la extensión y a la profundidad y al detalle al que ha llegado el registro de protección de datos valenciano. Y bueno, los principales retos: que existe un vacío regulatorio,
Esperamos algún día que en la ley nacional se establezca una obligación de publicidad activa sobre algoritmos, que es una materia muy compleja, que necesita personal especializado, que en este caso, y es cierto, decía antes, que la ley estatal se va a establecer la obligación de que se establezca para la implementación de sistemas de protección de sistemas de inteligencia artificial personal especializado, y también es necesario en la administración pública, en este caso para el registro, personal especializado. Y luego, además de eso, nosotros no teníamos protocolos en el uso de inteligencia artificial. De hecho, muchos de los sistemas que teníamos los hemos tenido que descubrir. Por tanto, en este sentido, es importante también establecer, y desde luego con la nueva reglamentación que hemos realizado, con el nuevo reglamento, sí que se obliga ya desde el principio a hacer ese control previo de aquellos sistemas que utilizan inteligencia artificial. Y bueno, ahora mismo nuestra mirada de futuro es, por una parte, consolidar ese registro, por otra parte, ofrecerlo a todas las administraciones públicas que quieran utilizar nuestro modelo y, sobre todo, seguir potenciando el adelantarnos al tiempo y el poder, a través de estas iniciativas, seguir mejorando la modernización de la administración pública. Así que, nada, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues si os parece, abrimos ahora un pequeño turno de preguntas, breve, atendiendo a las horas que son. Aquí, Francisca, lo que no sé dónde está él, ahí. Y Gabriel. Hola, pues me gustaría hacerle una pregunta al compañero que ha estado explicando en último lugar en la intervención el tema de la noticia del robot que comete un fallo y luego también los médicos tampoco se dan cuenta. Es un tema de responsabilidad por daños, es decir, realmente no tenemos una normativa específica porque bueno, habían una norma en materia de derecho civil sobre si los robots podían tener personalidad para atribuirles la responsabilidad y qué tipo de responsabilidad se podía contemplar, si era objetiva o subjetiva. Objetiva, comete el fallo, va a responder, subjetiva había que probar la culpa. Pero aquí introduciría yo también otro elemento que sería que el robot se puede considerar como un producto defectuoso también. Con lo cual entraríamos en varios aspectos del ámbito del derecho civil que, a mi entender, mi humilde entender, el reglamento tampoco contempla y la directiva sobre responsabilidad está, bueno, pues ahí paralizada, con lo cual habría también que ver el tema del producto defectuoso que también puede suceder. Era solamente, como había hecho alusión a la noticia, hacer un poco, introducir otros elementos de discusión. Gracias. No, gracias. Es un debate rico, pero sobre todo yo hacía referencia a que alguien se tiene que responsabilizar en algún momento de la máquina, ¿no? Es decir, y eso también es algo, un debate que hay que tomar, porque digamos que si la máquina genera daños que en algún momento pueden ser, pues en este caso, tan graves como el de perforar un intestino, de alguna forma hay una responsabilidad civil, pero la pregunta es, ¿también habrá en algún futuro alguna responsabilidad penal? Y esa es una de las cuestiones que tendremos que dilucidar. Gabriel. Gabriel. Piensa por sí mismo. Entonces aquí también habría otro debate de hasta el punto de la máquina se equivoca porque está programada o porque piensa por sí misma y comete fallos. Entonces es un poco complejo. Gabriel. Sí, mi pregunta es para Alba. Me parece muy interesante el tema, pero yo tengo mis dudas de que convenga que el Estado intervenga para limitar coactivamente los discursos, en definitiva, que genera la IA. Mi primera pregunta es, en primer lugar, ¿esos discursos están amparados por la libertad de expresión? Es decir, el Tribunal Constitucional ha dicho que, por ejemplo, que la publicidad entra dentro del alcance prima facie del derecho a la libertad de expresión. Obviamente, los contenidos que emiten las empresas audiovisuales también.
Entonces, ahí estás limitando, además de la libertad de la empresa, la libertad de expresión. En segundo lugar, hombre, sesgos, o sea, entrad en Twitter, por ejemplo, y veréis la gente que participa en las conversaciones tiene sesgos, no, en fin. Entonces, pero eso justifica que el Estado intervenga para decir, no puedes, tu conversación tiene este sesgo. Pues si no te gusta, no participes en esa conversación. O sea, si dijéramos, no, es que hay solo un buscador, pero es que hay varios programas de IA, ¿no? De ChatGPT. Entonces, yo no lo sé, porque me has abierto aquí un mundo muy interesante, pero yo tengo mis dudas de que aquí el Estado tenga que intervenir para eliminar los posibles sesgos que te va a generar, en fin, no sé, en qué casos tiene que intervenir. Además, ¿quién va a intervenir? O sea, ¿quién va a ser el policía? ¿Quién va a ser el policía? Es decir, no, es que también esto es importante. ¿Los jueces o va a ser la administración la que ejerza de policía? Eso también es interesante, ¿no? Hay una reserva de jurisdicción en la Constitución. Aquí Andrés, por ejemplo, considera que sí. Yo creo que también. Entonces, yo le veo muchos problemas. Yo no tengo tan claro que convenga esa intervención pública. Vale, es que yo no he dicho que haya que intervenir siempre, eso es lo primero. Pero sí que es verdad que es un tema complicado. Yo también tengo mis dudas. Con respecto al tema que has dicho de la publicidad, sí, ¿vale? Está amparada por libertad de expresión, pero no es un derecho absoluto y por eso también la publicidad sexista y la publicidad racista es publicidad ilícita. Entonces, yo lo que planteo es un poco trasladar ese marco. ¿Se va a aplicar en todos los casos? A lo mejor yo considero que un resultado producido por ChatGPT o la herramienta que sea está sesgado, reproduce determinado estereotipo, pero la media de la sociedad, lo que sea, no lo considera. Pues sí, también puede ser, es decir, no va a ser, pero hay determinados casos en los que sí, en los que creo que es evidente o que puede resultar evidente. Con respecto al tema de quién se encarga, es una muy buena pregunta. Uno de los problemas que no me ha dado tiempo a decir, pero bueno, una de las cuestiones, por ejemplo, con el tema de la inteligencia artificial, los sistemas de IA generativa, es que solo la Comisión Europea tiene competencia ahora mismo para sancionarlos por incumplimiento del reglamento de inteligencia artificial en el, bueno, pero sí, básicamente el resumen, no es exactamente eso, pero el resumen más o menos sería ese. Entonces, yo creo que eso sí que habría que repensarlo. No tengo una solución, no tengo una respuesta, porque sinceramente es un tema que acabo de empezar a pensar. Pero, en resumen, eso. Andrés, creo que también. Andrés. Sí, muy rápidamente. Disculpad en primer lugar porque me he perdido casi todo porque tenía clase. Pero sobre este tema hay un par de elementos jurídicos que me parecen muy interesantes. O sea, yo creo que lo que Alba demuestra muy bien es que esto ya lo hacen nuestros ordenamientos jurídicos. Básicamente, el mundo de la publicidad y el de la comunicación audiovisual demuestran que el consenso en esta sociedad y en el resto de las sociedades occidentales es que cuando un emisor tiene una capacidad de impacto sobre la formación de la opinión pública y moldear culturalmente a una sociedad, cuando el impacto es muy alto, sí que establecemos reglas, existen en nuestros ordenamientos jurídicos y en el entorno comparado, que dicen estos mensajes se han de controlar. Entonces, la cuestión es que el precedente existe. Entonces, existiendo el precedente, sí que creo que es interesante plantearse esta pregunta. La IA generativa, lo que están haciendo empresas como ChatGPT y compañía, ¿no? ¿Nos genera un nivel de impacto o previsiblemente va a generar un nivel de impacto en la conformación y moldeación de la opinión pública y de la cultura dominante, al menos equivalente al de la publicidad o el de los medios de comunicación? Si la respuesta es sí, parece razonable adoptar la misma política. Esta sería un poco mi primera idea. Y mi segunda pregunta para todos vosotros es evidente que aquí hay un conflicto con la libertad de expresión. Lo comentaba Gabriel. O sea, respecto de la publicidad hay un conflicto con la libertad de expresión, respecto de los medios de comunicación hay un conflicto con la libertad de expresión,
que en otros ordenamientos donde no existe un ordenamiento constitucional que dice que esto en principio lo tendrían que hacer los jueces, han solventado sin mayores problemas. En el nuestro se ha hecho caso omiso a lo que más o menos parece decir la Constitución. Pero el legislador ha optado, ¿no?, en decir, bueno, entre el conflicto entre la libertad de expresión y el conflicto entre estos otros derechos, en estos ámbitos concretos, por su mayor incidencia, vamos a establecer esta regla. Vale. Mi pregunta es, ¿podemos hablar de libertad de expresión de una cosa como ChatGPT? Es una pregunta que tiene más enjundia de la que podría parecer al principio, porque... Claro, es en función un poco, yo creo, de cuánto consideres que, o sea, la libertad de expresión de ChatGPT no es, ¿no? Por eso digo, o sea, ChatGPT es un... De quien escribe el prompt. Pero es que tampoco es libertad de expresión, porque ellos no están haciendo expresión, están haciendo una herramienta técnica para que se desarrollen unos resultados de forma automatizada. ¿Eso es expresión? Creo que es una pregunta interesante y que tendríamos que plantear. A mi juicio, la respuesta jurídica ortodoxa a día de hoy es que eso no es una manifestación expresiva. No, pero lo yo que me hace refiero del ChatGPT. usuario, de la persona usuaria, no del programador. En su caso, como mucho, de la persona usuaria. Pero sí, también tengo mis dudas, si queréis. ¿Hay alguna pregunta más? Gabriel, bueno, venga, Gabriel. Gabriel Travega. Gabriel. Una postilla, simplemente. O sea, hay que verlo. Yo lo he lanzado porque tú estás limitando primero, efectivamente, la libertad del usuario que quiere obtener determinadas respuestas. Pero también la libertad de la persona que programa, que controla. Y luego también eso es una diferencia muy importante entre el mensaje audiovisual y el publicitario. Tú puedes ejercer un control estricto sobre la empresa publicitaria porque controla muy bien el mensaje y tiene mucho tiempo. Aquí no. O sea, no sabes por dónde te puede salir. No sé si me explico. Pero... Bueno, yo solo respecto a este tema que estamos comentando, siempre siento que se pone mucho el acento en el 20.1.a de la Constitución del derecho a la libertad de expresión, pero todo el mundo se olvida del derecho a recibir información veraz por cualquier medio de difusión. Y yo creo que en relación a regular este tipo de iniciativas pesa mucho más el D que la en este punto, justo por lo que está comentando Andrés, que no es tanto la expresión, sino el derecho a recibir esa información veraz por parte de la ciudadanía. Esa información puede ser veraz, incluso se llama imbécil. Es estadísticamente, o sea, la respuesta que te va a dar la máquina es probablemente más veraz que la información que te gustaría recibir. No sé si me explico. Gabriel, Adrián te está pidiendo el micro. Hasta sin micro, sí, papá. No tiene la palabra. Respeten los turnos, por favor. Quería aprovechar para compartir una inquietud que está sobrevolando, pero voy a intentar aterrizarla a una situación lo más simple posible en el contexto que se estaba explicando, relacionando tanto libertad de expresión como incluso derecho a la información veraz, sea con IA generativa o en otros contextos. En cuanto a la libertad de información, la preocupación es la siguiente. Se relaciona con una idea que se ha llamado censura por saturación. Lo que me preocupa a mí de este tema no es tanto el equilibrio entre libertad de expresión y la censura o el control del contenido del algoritmo, sino que eso se lleva a cabo en un contexto de microsegmentación emocional de la población. En ese contexto de microsegmentación emocional de la población, scroll de Twitter, scroll de Instagram, etcétera, es donde se puede producir una situación de censura por saturación o una situación de manipulación emocional a través de la verdad. Y eso, sinceramente, no sé cómo resolverlo, y aquí hay bastantes publicistas, hay algunos privatistas que venimos felices a escucharos. La cuestión es la siguiente: si un algoritmo, una herramienta de IA, sea IA generativa, sea un ChatGPT o una red social, es capaz de microsegmentar, vamos a poner el caso más extremo, la verdad
para influir emocionalmente, ahí se está respetando, se está cumpliendo con el artículo 20 de la Constitución, ¿sí o no? Se está recibiendo una información cierta, pero esa información cierta, en la medida en que está ordenada para producir un impacto emocional deliberado, ¿eso es recibir información veraz o es un incumplimiento de la Constitución? Y aquí caeríamos en regular actividades que se parecen muchísimo a la censura, y esa es la razón por la que no sé por dónde resolver el problema. No sé si me he explicado. Bueno, pues ahí hay una... Sí. Vale. Bueno, tengo varias cosas que decir. ChatGPT en verdad se usa para tantos casos empíricos porque es una representación pura y dura de la sociedad que vivimos. Para ChatGPT no lo está entrenando el programador ni nada, no. Lo está entrenando el puro Internet. Las empresas, el programador no lo puede hacer porque vale millones. Es una máquina que no para de comer Internet. Claro que se selecciona qué parte de Internet le vas a poner, pero claro, entonces seleccionas qué parte, pero claro, pueden haber fuentes que son veraces y puede haber fuentes que no son veraces. Y por eso ChatGPT sí que es verdad que tiene sesgos, pero tiene los sesgos de la sociedad. Y luego también sí que es verdad que está regularizado, pero está regularizado por una parte de que si tú, por ejemplo, le preguntas de construir una bomba o que te insulte o lo que sea, hay un guardián allí que le dice que no puede poner ahí. Y tiene allí una, no sé si es una legislación, pero sí que tiene ahí mucha información de lo que puede y no puede hacer. Pero claro, aún siguen habiendo sesgos, repito, los mismos de la sociedad. Luego, si eso me corregís. Y, bueno, luego, también se hizo lo que has dicho, Alba, de las imágenes, que hay veces que ponen más personas blancas, o esto, ya se hizo una IA que no estuviera esto, y la gente se reía de cómo bueno, esto no tiene nada que ver, pero la gente se reía de cómo de diversificada estaba, de que te ponía cosas que eran ridículas. Por ejemplo, en vez de píntame un tablero de ajedrez, y siempre que le pedías un tablero de ajedrez te ponía todas las fichas negras. Sí. Entonces, o nazis negros también. Sí, exactamente. Y eso fue porque balanceó todas las caras, puso lo mismo de todo. Entonces es una cosa muy despredecible. Y la libertad de expresión, pues la misma que la sociedad, creo. Bueno, no sé, ya solo quería decir eso. Tenemos aquí una palabra y si os parece con eso, pues damos por finalizada. Muy sugerentes todas las intervenciones. Yo solo quiero aportar una cosa, que en las prácticas, rindiéndonos a que los alumnos presenten las prácticas directamente pasadas por ChatGPT. Además, nuestra universidad ha comprado ChatGPT la licencia y se la ha regalado a los alumnos, con lo cual ya no había otra forma en las que vamos a hacer ahora la misma práctica, pero la corrección era coger la práctica, darle el mismo prompt. Quiero esto, ChatGPT, házmelo. Y al devolverme la práctica hecha, como son supuestos de haz un reescrito de alegaciones, invoca jurisprudencia, invoca doctrina, se inventaba la doctrina y se inventaba las sentencias. Entonces, indícame, por favor, la referencia a Zendog. Con mi Zendog al lado, poner el Zendog ahí y te pone, no existe esa sentencia. Y tú le recriminas porque una de las consecuencias de utilizar estas herramientas generativas es que nos volvemos un poco dictadores. Decimos, haz esto, modifícalo. O sea, nos dirigimos a ChatGPT con una terminología imperativa, no como si estuviéramos tratando con personas. Es decir, oye, por favor, mírame esto, a ver si... No, aquí es, hazme esto y devuélvemelo. Cuando te devuelve el resultado y compruebas que está mal, se lo recriminas, porque por eso somos mini dictadores, y le decimos, oye, me has dado un resultado que he validado con Zendog y esto no es real. Y entonces se disculpa y te dice, es verdad, tienes razón, he sintetizado la línea jurisprudencial muy asentada del Tribunal Supremo
y he simulado sentencias y referencias y te pido disculpas. Bueno, pues muchas gracias por las disculpas, pero esto porque era una práctica. Y los alumnos, claro, alucinados, que decían, si es que se lo he dado y ChatGPT es verdad. Porque lo que viene de ChatGPT todo el mundo sabe que ya es la verdad. Entonces, alucinan la IA con su invento y los alumnos con esta experiencia que les demuestra que se inventa cosas. Y luego, en cuanto a la libertad de expresión, que es un debate que está muy bien, yo creo que ha dado mucho juego, yo aporto la siguiente, que es decirle, vale, ese es el resultado que tú me das, pero quiero que me lo digas con esta perspectiva concreta que yo te pido. Y entonces, esa herramienta generativa de inteligencia artificial te va a complacer y te va a decir, vale, ¿no quieres que te diga la verdad 100% porque la verdad está sesgada, porque la verdad molesta? Pues yo te la edulcoro y ya pues te digo lo que quieres oír. Y eso es lo que tenemos, ¿no? O sea, y ahí, ¿qué es veraz? El dato objetivo que me disgusta porque el dato me plantea interrogantes, o prefiero que me diga un dato edulcorado para que yo esté contento. Lo lanzo porque esa es la herramienta que tenemos. Gracias. Pues muchas gracias. Como veis, esto es un no parar, no hay fin, pero la universidad también ha puesto ya límite y nos despedimos hasta mañana. Muchas gracias.